Y decíamos que vamos a soplar las velas virtuales de una de las bodegas que tenemos en la denominación de origen Toro. Hablamos de Covitoro, que cumple 4 décadas en activo, 4 décadas desde aquella primera añada, y esta noche nos acompaña Alfonso Garcés, que es el director general de Bodegas Covitoro. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal estás, Alfonso? Muy bien. ¿Cómo ha empezado el 2019? Bien, el mes de enero es un poco de prueba para ver cómo empieza el año, no es una referencia porque la cuesta de enero siempre se nota, pero la verdad es que hemos empezado bien y esperamos continuar así. Bueno, fue en 2018, ¿no?, cuando podemos situar esa primera añada. Fue en 1978, hemos cumplido 40 años. Bueno, estaba yo pensando en el 40 aniversario, claro, sí. La cooperativa se fundó en el 74, pero realmente la primera añada que salió de la bodega fue en el 78, con lo cual en el 2018 hemos cumplido 40 años de que empezamos realmente la actividad. ¿Cómo se recuerda en Covitoro aquella primera añada? Pues con mucho trabajo, porque fue un esfuerzo titánico por parte de los socios el poner en marcha la bodega. De hecho, los socios trabajaban en la bodega y eran los que colaboraban para que todo eso saliera adelante. Hacían turnos y tenían una especie de cuadrante donde todos colaboraban para que saliera. Con lo cual, con mucha ilusión, porque era, digamos, el poner en marcha, en definitiva, un proyecto muy ilusionante y por el que había apostado muchas familias, claro. ¿Cómo se pasó después a la denominación? Porque hablamos de 40 años, la denominación acaba de cumplir 30, ya estamos en el 31. ¿Cómo fue ese salto? ¿Se notó en la bodega? Sí, sin lugar a dudas, el tener un marchamo de calidad como la denominación de origen es importante. De hecho, uno de los precursores y de las empresas que más empujaron, junto con otras que había en la zona, que éramos lógicamente menos bodegas que ahora, fue Covitoro. Y sí que es verdad que a partir de ahí surge un reconocimiento y surge una expansión. Prueba de ello es que muchas bodegas de otras zonas, incluso bodegas de prestigio, pues vinieron no solo por la denominación de origen, sino porque la calidad que tenemos de uva y de materia prima en Toro es excepcional. ¿Cómo han ido cambiando los vinos desde aquella primera añada, con todo ese trabajo, a lo que ahora ya tenemos, que siempre se hablaba, bueno, pues de esa fuerza, ¿no?, que tenían los vinos de Toro, y que ahora ya, bueno, es otra cosa, estamos hablando de otra cosa sin perder la esencia, eso sí? Sí, yo creo que esa es la clave, no perder la esencia, porque al final el vino de Toro es un vino muy reconocible en cuanto a grado, color, cuerpo y, en fin, y sabores y aromas. Sí que es verdad que se ha ido adaptando al gusto del consumidor. Los vinos de Toro hace 30, 40 o 50 años, lógicamente eran vinos más potentes, con más grado, y lo que se ha ido es adaptando todos los tratamientos enológicos, incluso el trabajo en la viña, para obtener una calidad muy homogénea, muy buena, y que a su vez esté acorde con los gustos y las tendencias del mercado. Claro, los consumidores son los que mandan. Bajar esa graduación, sobre todo, ¿no? Sí, pero no tanto eso, sino que la graduación no es tan importante que tenga 14 o 13 grados, sí que es importante que esté muy bien equilibrado. Quizá eran excesivamente potentes esos vinos. No es que fueran mejores ni peores, eran excesivamente potentes, quizá era lo que gustaba en la zona, pero en el momento que te expandes ya pues a nivel nacional y a nivel internacional, tienes que tener en cuenta esos gustos de los consumidores y es más el balance y el equilibrio del vino y que todo esté más conjuntado, y esas prácticas enológicas pues han contribuido a eso. Casi de hecho se ve ya en la copa, ¿no? Lo podemos diferenciar, si le damos unas vueltas casi podemos diferenciar lo que puede ser un vino de Toro con otro, un Ribera o un Rioja, sí, que lo vemos mucho más. Efectivamente, en el color ya lo ves, porque tenemos bastante color, además colores muy púrpura, muy bonitos, muy brillantes, pero sí, efectivamente, un tono de color un poquitito más que puede otras denominaciones de España. ¿Ha ido cambiando algo en cuanto a la conformación empresarial de esta bodega en estos 40 años? ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues sin lugar a dudas, al final, igual que el vino se tiene que adaptar, las empresas nos tenemos que adaptar, y en este caso pues ha habido progresivamente toda esa evolución en cuanto a mirar al mercado, mirar primero lógicamente en nuestro territorio, luego a nivel nacional, a nivel distribución, a nivel estar en tiendas, grandes superficies, y luego a nivel internacional, y todo eso
lógicamente la bodega ha tenido que irse adaptando pues, en recursos, en personal, en formas de trabajar, en la digitalización de la empresa, que es muy importante, en cuanto a página web, todo lo que es comunicarse, redes sociales, etcétera, comunicarse con la gente pues, con los tiempos. Esto sí que ha cambiado hoy mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Alfonso, desde luego. Vosotros, con los vinos que estáis haciendo, metéis mucho la palabra innovación, porque seguís bueno, pues mirando hacia el futuro, ¿no? Para, como decimos, adaptarnos a los gustos del mercado. ¿Cuáles son las uvas estrella en la denominación, en esta bodega? Hablamos de la tinta de Toro, pero en esas innovaciones metéis mucho verdejo también. Sí, intentamos aprovechar, insisto que la denominación de origen tiene, y nosotros tenemos cerca de 800 hectáreas de una calidad excelente de uva. Entonces sí que tenemos vinos blancos, vinos rosados y vinos tintos, aunque lógicamente en Toro la variedad principal es la tinta de Toro y es la que conoce todo el mundo y en la que nos da ese prestigio. La innovación no solo va por los tipos de vino que hacemos, sino también por la tecnología que aplicamos. Hemos invertido en los últimos años una cifra muy importante en tecnología, porque es muy importante mantener esas tradiciones y mantener esa esencia de la que hablábamos antes, pero también es importante el trabajar con una seguridad alimentaria, unos controles analíticos, unos controles en el campo que garanticen el producto final. Al final el vino inevitablemente parte de la viña, que es donde la tierra nos ha dado un fruto estupendo. A partir de ahí, lo que sí que tenemos es que aprovechar esas nuevas tecnologías para sacar el máximo provecho de esa materia prima tan espectacular. Y ahora estáis valorando, con toda esa tecnología, podéis valorar hasta 20 parámetros para que os diga exactamente cuándo hay que hacer esa recogida. Sí, hace un par de años o 3 nos dotamos de unos sistemas analíticos de última generación y lo que hacemos es analizar en el campo cómo están las composiciones químicas que tiene, ver cuándo está maduro. Eso tiene unos parámetros que se miden, normalmente se miden en torno a 20 parámetros, podríamos medir más, pero esos son los principales, y luego incluso el pago de la uva, que esto es una cosa muy importante, se hace por criterios de calidad. En esto ha colaborado mucho los socios de la bodega, en torno a 180 socios, que son los que componen la cooperativa, y son los que tienen un marcado carácter de ir a la calidad. Es una cosa que hace años bueno, pues apostamos por ello, apostamos por dotarnos de tecnología, de personal, de medios, para sacar la máxima calidad, y la máxima calidad partiendo del viñedo, con lo cual analizamos viñedo, sabemos cuándo está óptimo. Hacemos una vendimia, a pesar de que somos una bodega grande, hacemos una vendimia como si fuéramos una bodega pequeña, quiero decir, vamos por pagos, por zonas, te puedes imaginar que 800 hectáreas prácticamente en 8 municipios diferentes, pues claro, la maduración no es igual, entonces buscamos que llegue a la bodega en el momento óptimo. Calidad desde la planta, desde la vid, y además eso, el pago por calidad. Esto es muy importante, apostar no por la cantidad, sino por ese buen producto que llega al final a la bodega, con el que elaborar después. Decíamos que se innova, pues con el que elaborar después vinos exclusivos, como uno que acaba de ser premiado, Arco del Reloj 2012, por ejemplo. ¿Qué tiene ese vino? Ese vino procede de unos viñedos que se plantaron entre 1890 y 1910, que tiene pues más de 100 años. Producciones muy bajas, menos, ¿no? Son viñedos muy antiguos, con producciones muy bajas, pues, probablemente menos de 1000 kilos por hectárea, y entonces tenemos 6 hectáreas muy seleccionadas, que se controlan todos los años. No todos los años sale el vino, porque es un vino que tiene que ser muy especial, y solamente aquellas añadas que dan esas características y tienen esas condiciones se elabora. Y es un vino, pues bueno, que luego pasa se fermenta en una tina de roble Allier francés, luego pasa a barrica para hacer la fermentación maloláctica, y bueno, pues digamos que es un poco la niña mimada de la bodega. O sea, lo llevamos en brazos desde la viña hasta la botella, pues cuidando absolutamente todos los detalles. Por eso ha recibido el premio Manojo de Oro, que lo concede Urcacil, que es la unión de cooperativas, ¿no?, de Castilla y León. Bueno,
Afortunadamente tenemos bastantes premios todos los años, con nuestras marcas más conocidas, el Gran Cermeño, Barbián, que es un roble que hemos sacado hace poco y que está teniendo un éxito muy importante, y Caños Verus y Arco del Reloj. Entonces, estos vinos, la verdad es que todos los años son muy premiados. Y en el caso de Urcacil, en el caso de los premios Manojo, pues nos hace especial ilusión porque son todas las cooperativas de España trayendo a un concurso lo mejor de cada casa y lo mejor que tienen. Entonces, no es fácil conseguir, además, al contrario que otros concursos que quizá tienen un porcentaje mayor de premios, Urcacil tiene muy poquitos premios, los premios Manojo tienen muy pocos, y tener un vino premiado con una medalla de oro es un orgullo, lógicamente. Desde luego. Hablábamos de 180 socios en esta cooperativa. ¿Está abierta a más socios? ¿Qué tendrían que tener? Ahora mismo no, porque siguiendo un poco con el tema de calidad, no queremos tener más uva de la que somos capaces de trabajar y de elaborar y comercializar en óptimas condiciones. Si cambiaran las circunstancias más adelante, sí, ahora mismo no está abierto. Muy bien, pues esos 180 socios para mantener esa calidad. De todo esto hablábamos del cambio y del salto que supuso la denominación de origen. Esto abre puertas y en todos estos años que se lleva trabajando se ha notado en la exportación a otros países. ¿Vosotros cuál es el volumen de vino que exportáis y a dónde? Porque llegáis muy lejos. Sí, nosotros trabajamos en torno a 30-35 países, aproximadamente, depende de los años. Hay algunos que entran nuevos, otros, en fin. Y empezamos hace casi cerca de 20 años, una cosa así. Empezamos a exportar, empezamos un poco tímidamente y bueno, pues la verdad es que es casi una obligación. Es decir, en España pues somos productores de vino, somos la mayor extensión del mundo en cuanto a viñedo y en cuanto a producción, y entonces es obligatorio salir fuera, pero no solo por una cuestión de hay que vender fuera, sino por una cuestión también de que esa denominación de origen nos ha dado esas posibilidades. Probablemente una de las pocas palabras que conozca cualquier extranjero de cualquier idioma sea toro, España, fiesta, en fin, sí, etcétera. Es verdad. Y toro es una de ellas, con lo cual nos facilita mucho, y luego ese trabajo que hemos ido haciendo poco a poco también pues ha ido entrando y ha ido abriendo otros países y otros mercados que hasta ahora pues eran impensables. Muchos países de la Unión Europea, Suiza, Japón, China, México, Estados Unidos. Sí. ¿Alguno que este año, digáis, en este 2019 queremos llegar a? Bueno, queremos implantarnos en Rusia. Sí que hemos hecho alguna en Rusia y en algún otro país de Sudamérica. La Unión Europea es un mercado donde ya estamos, donde todo puede evolucionar, lógicamente, y bueno, siempre hay algunos cambios. Ahora tenemos la amenaza del Brexit, que no sabemos muy bien cómo va a quedar, especialmente en Inglaterra, que es un buen mercado para nosotros. Pero bueno, la verdad es que sí que nos planteamos todos los años al menos 2 o 3 países, normalmente uno de América, uno de Asia y uno de Europa, o bien reforzarlo o bien entrar de nuevo. América Latina no es Sudamérica, vamos, no es la primera vez que lo escucho en diferentes bodegas. ¿Está emergiendo allí interés por los vinos de aquí, de España, de Toro en concreto? Sí, yo creo que la unión que tenemos con América Latina en cuanto a idioma, carácter, etcétera, incluso gastronomía, hacen fácil el que entren nuestros vinos. Al final, el vino es una cuestión que tiene un componente emocional muy fuerte. No solo es un alimento, como se consideraba hace unos años, sino que al final es ese componente social y ese componente emocional nos facilita mucho en los países latinos, donde además en países como México, pues la gastronomía también ayuda mucho. Pues el tipo de gastronomía fuerte, picantes, etcétera, pues comidas sabrosas con el vino de Toro son un maridaje excepcional. Y la mejor forma de conocer estos vinos es yendo al lugar de origen, visitando la localidad y además visitando las bodegas. En las Edades del Hombre aprovechasteis para hacer una reforma y abrir la bodega para visitas guiadas, que es algo que se demanda mucho. Y estamos pendientes, estáis dentro de esa ruta del vino que está por certificar, que esto también va a abrir otro panorama, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que ese paso, estamos siguiendo un poco la estela de otras denominaciones de origen que ya lo han hecho, pero cada vez hay más interés de la gente por conocer el territorio, conocer dónde se elabora, conocer quién lo hace, cómo se hace, y en ese sentido pues
Nosotros adaptamos instalaciones de la bodega para poder recibir visitas, para poder emitir un vídeo donde les contamos un poco quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, y que conozcan la bodega, los depósitos, las instalaciones y puedan degustar, lógicamente, pues una serie de vinos para que se establezca ese vínculo. Siempre cuando tú sabes cómo se hace algo y dónde se hace y lo has visto, lo has vivido, tienes un vínculo mayor que cuando coges una botella en una estantería, lógicamente. Sí, es verdad, y después no solo pedirlo, sino que cuando lo veamos diremos, yo estuve allí y quiero ese vino. Eso es lo bonito y lo bueno. Además de Covitoro, cooperativa, ya su nombre lo dice, 180 socios, está comprometido con el territorio donde estáis asentados y un compromiso social en muchos niveles y también en ese que estamos luchando y que estamos dando la voz de alarma casi cada día con lo que es la despoblación y cómo va a afectar a esta provincia. Cómo está afectando ya, no cómo va a afectar. Seguís ahí, esto es importante, lo que es ese compromiso con todos los estamentos al final de la sociedad. Claro. Nosotros tenemos un componente social muy importante al ser cooperativa, pero además de eso nosotros tenemos un convencimiento de que hay que trabajar con empresas de la zona, que hay que dar trabajo a la zona y lógicamente nosotros entre trabajadores y socios ya somos 200 familias que vivimos en un entorno. El vino tiene una ventaja muy importante en este sentido y es que no es deslocalizable. Es decir, a lo mejor cualquier otra empresa se puede ir a otro sitio donde tenga otros costes, otras condiciones. Pero en el caso de la viña está donde está y es así porque está en ese sitio, con lo cual no se puede llevar a ningún otro sitio. Y lo que hace, pues de alguna manera y en la manera que nosotros podemos, pues contribuir a fijar esa población, a que no se vaya a otro sitio, no se disperse, intentar que las nuevas generaciones se incorporen a la empresa y que se incorporen pues como socios o en los órganos de gobierno y bueno, pues de alguna manera contribuir a esa fijación de población y a ese reparto de riqueza. Al final nosotros pretendemos que todo lo que nosotros hagamos al final repercuta y revierta en todo nuestro entorno. Y Alfonso, ¿cómo valoráis acuerdos internacionales con Estados Unidos, con Canadá, que se firman en el albur de la Unión Europea y que se habla de que se pueda llevar una denominación de origen y plantar en otro sitio y que sea denominación de origen toro en este caso? Es complicado, la verdad es que al final lo que hacemos es marear al consumidor en algunos casos y no creo que sume mucho. Lo que pasa es que bueno, pues son cosas que se escapan de nuestras posibilidades y nuestro alcance. Yo creo que al final un vino de toro será un vino de toro y por mucho que lo quieran repetir en Wisconsin no va a ser lo mismo. Es decir, que el consumidor al final, bueno, quizá en otros productos pues pueda haber más confusión, pero en el caso del vino es muy característico y más el vino de toro es muy característico y es muy difícil que puedan hacerlo. Esperemos. 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 Porque nos marean, nos vuelven locos y además eso, al final ya no sabemos ni lo que estamos consumiendo, ¿eh? Y queremos saberlo, queremos saberlo. Alfonso, enhorabuena por estos 40 años, que siga el trabajo como lo estáis haciendo y que nos vayáis contando, pues eso, todo lo que se va innovando. Hablábamos de la ruta del vino, de toro, pues estamos pendientes de que se certifique y que esto empiece a sumar más. Confiamos que se certifique pronto y que podamos tener esa ruta del vino de toro. Muchas gracias, Alfonso, y enhorabuena. Darle la enhorabuena a todos los trabajadores de Covitoro.